Hay una memoria histórica que no se reivindica en los parlamentos, pero sí en las largas sobremesas dominicales de muchas familias españolas. Una memoria histórica que se ciñe a cómo vivían los mayores y a compararlos con la facilidad que tienen hoy en día nuestros jóvenes. Una memoria que habla de viajes en tren de Andalucía a Barcelona, de fiambreras, de hollín, de horas y horas en un vagón de madera con maletas de cartón. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se... De los trenes de la esperanza de los emigrantes andaluces y extremeños con dirección a Cataluña. El viaje a la tierra prometida podía tardar más de un día y a lo largo del viaje se hacían amistades que sufrían las consecuencias de un servicio incómodo. Muchas veces viajaron con el único equipaje de la ilusión por una vida mejor. Muchos vendieron lo poco que tenían para empezar una nueva vida. A otros, con más suerte, le esperaban en el andén familiares que ya habían prosperado. Porque en tu querer tengo puestos los 5 sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. Emigrantes andaluces y extremeños que llegaron en los últimos años del franquismo en oleadas hasta Cataluña, huyendo de la hambruna a la que el franquismo les había condenado. De verdad, quieren hablar de represión, de marginación, de postración. Había que comer y en muchos pueblos de Andalucía y Extremadura, aún después de la crueldad de la posguerra, no había ni un mendrugo de pan. Recordarle al hombre que quiero que venga mi reo por la madrugada, que mi corazón se lo entrego al momento que llegue cantando las penas que he pasado yo hoy. Ocho o 10 bocas que tenían que alimentar en un cortijo en el que solo cabía la esperanza de la limosna. Cerca de 1 millón de andaluces emigró en 2 décadas a Cataluña entre los años 1950 y 1960. Tan dura llegó a ser al principio la vida para esas pobres gentes que emigraban a Cataluña en busca de pan, que cuando se hacían redadas en las chabolas en las que se instalaban para vivir, se les mandaba un pabellón de clasificación de indigentes, en el que se les retenía y se les trataba como animales, con duchas desinfectantes, raciones mínimas de comida y agua, hasta que el gobernador de turno decretaba su expulsión con el aplauso de todos los franquistas.
Los andaluces fueron los primeros en emigrar. La crisis de la minería y el retroceso en el sector de la agricultura llevó a que ya en la temprana fecha del 1920 más de 40.000 andaluces se hubiesen visto obligados a emigrar, preferentemente con destino a Cataluña. Fueron los pioneros, pero no los únicos. Corrían los años 40 y Andalucía estaba sumida en la pesadilla de la posguerra. La pobreza y el hambre, pero también la represión política, motivaron una lenta pero constante llegada de migrantes procedentes de Andalucía y Extremadura, con dirección a Cataluña. Soy extremeño, señores, señores, soy extremeño. Qué bonita que es mi tierra, qué bonito. Olé. Muchos de ellos a su llegada a Cornellá se instalaron en los antiguos refugios de la Guerra Civil que había en el terraplén de la Torre de la Miranda. Otros construyeron su propia cueva a pico pala con un esfuerzo inhumano. Ellos probablemente fueron los primeros emigrantes en llegar a Cornellá. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme... Ni siquiera la política sistemática de expulsión de emigrantes llevada a cabo por las autoridades franquistas en los años 50 podía detener el flujo de la emigración. Entre el año 1950 y 1955, Barcelona deportó a más de 15.000 emigrantes, muchos de ellos andaluces. Y con esta medida se consiguió de momento detener el flujo de la emigración. A rayar el día llena el rocío, lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí, porque en tu querer tengo puestos los 5 sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. La corriente migratoria se disparó hasta cotas nunca vividas a comienzos de los años 60. Fábricas como la Siemens, Pirelli, Plásmica, la Elsa y muchas más han sido testigos del duro trabajo a costa de acumulación de jornadas interminables, llegando a trabajar en 2 empresas a la vez. Pajarillo que está ahí en el campo, gozando el amor y la libertad. Recordarle al hombre que quiero que venga a mi reo. Los muros que albergan o albergaron a alguna de estas fábricas son testigos de lo duro que trabajaron los emigrantes, en su mayoría andaluces y extremeños, y también murcianos. Del obrero, como del cerdo, se aprovecha todo, proclama el gran escritor Ignacio Riera, pero para referirse a la explotación que sufrían aquellos andaluces y extremeños en las fábricas y en las ciudades dormitorio donde vivían sin alcantarillado, alumbrado, pavimentación, escuelas y mucho menos centros de salud. Señor mío, dime dónde está,
está mi padre? Que no le he vuelto a ver más. Te lo llevaste una tarde. Me dejaste sin consuelo. Barrios como La Satélite, ahora San Ildefonso, ejemplifican el boom de Cornellá, que pasó de tener 11.470 habitantes en el año 1950 a más de 70.000 en el año 1970. Todo debido a esos emigrantes atraídos ante la posibilidad de un futuro que le brindaba la industria de Cataluña. Me dicen que es una estrella, me dicen que es un lucero, me dicen que está tu vara, me dicen que está en el cielo, me dicen que es una estrella, me dicen que es un lucero, me dicen que Con su trabajo y lejos de sus raíces en Cataluña, que les dio cobijo y una nueva oportunidad. Prosperaron avanzando en la vida con esfuerzo, trabajo y sobre todo la ilusión de ver cómo poco a poco su situación era recompensada con la mejora económica y personal. Ellos merecen nuestro recuerdo. Señor mío, tú te lo llevaste, tú te lo llevaste sin tenerme en cuenta. Me quitaste lo más grande que se tiene aquí en la tierra. Ya no tengo a quien contarle mis alegrías y mis penas. Dile si tú puedes verle, dile que yo quiero hablarle, que los quiero y que los quiero y que no puedo. Y entre los primeros llegados a Cornellá, que habitaron las cuevas de la Miranda, están mis padres, y a ellos en especial mi homenaje. Me dicen que es un lucero, me dicen que está tu vara. Pregunto si está en el cielo, pregunto y no sabe nadie. Y te pregunto, Señor, si tú sabes, dime, ¿dónde está mi padre?